Ivete, después poderá empezar su ponencia, ¿no? Tá bom, Bom, eu aguardo. muito boa tarde a todas e todos. Vamos dar sequência aos nossos seminários comparados equatorianos. Hoje é com uma enorme alegria que a gente recebe a professora Ivete Vallejo Real, que é professora investigadora do Departamento de Economia, Ambiente e Território da Flaxo, no Equador. Ela é doutora em Ciências Sociais, Universidade de Brasília, pelo nosso programa de pós-graduação, no antigo CEPAC. Ela é mestre em antropologia social pelo CIESAS, no México, e faz 12 anos trabalha como docente investigadora de mestrado em estudos socioambientais nas cátedras de ecologia política, sociologia de conflitos socioambientais e talheres de investigação. Investiga temáticas relacionadas com conflitos socioambientais, relacionados com extrativismos, gênero e ambiente, dinâmicas territoriais, desenvolvimento e conservação, e povos indígenas amazônicos. Além dessa breve apresentação da Ivete, eu também gostaria de acrescentar que Ivete elaborou uma tese excepcional aqui em nosso programa, uma tese que tem servido de referência para muitos dos nossos estudos comparados sobre movimentos indígenas, tanto no Brasil como no Equador e na América Latina, tendo sido citada já muitas vezes em nossos trabalhos, em nossos artigos, sendo para nós uma referência no campo dos estudos da etnopolítica indígena na América Latina. Ivete agora vai nos apresentar seus trabalhos mais recentes na Amazônia Equatoriana e sem mais atrasos, eu quero passar a palavra a ela para podermos escutá-la. Ivete, muito Tá bom, bem-vinda e podemos começar. tá ótimo. Bom dia para vocês. Eu vou falar sobre uma pesquisa feita faz já 3 anos, ou 4 antes da pandemia. Eu estive trabalhando em uma zona da Amazônia equatoriana, na província de Pastaza. Eu tenho estado trabalhando alrededor de vários anos na Amazônia Centro, província de Pastaza, e também na Amazônia Norte, com a questão da ampliação da fronteira extrativa do petróleo e os distintos impactos socioambientais que isto gera nas populações indígenas. Principalmente, eu tenho trabalhado também as formas de contestação, o movimento da procura da defesa do território, e eu tenho estado trabalhando também sobre o papel que desempenham as mulheres, não? Mulheres indígenas, na defesa territorial, na defesa também de suas ontologias relacionais. Agora eu vou falar no espanhol e vou fazer a apresentação da recente pesquisa que tenho feito com uma equipe de trabalho. Bom, la presentación ahora voy a abordar una investigación que se titula Yakusupai. Esto en quichua significa los espíritus del agua, ontologías del agua y cosmopolíticas en el caso del río Anzu, en un contexto de presiones extractivas petroleras en la Amazonía ecuatoriana. Para contextualizar la Amazonía ecuatoriana, está aquí, digamos, un mapa en que ustedes pueden mirar, ¿no? Dentro de lo que sería la cuenca amazónica, que involucra a 9 países. Aquí está el Ecuador y obviamente la Amazonía cubre como la mitad del territorio del Ecuador. Alberga alrededor de 14 nacionalidades indígenas amazónicas, una diversidad lingüística en una zona altamente biodiversa, pero que igual tiene una serie de presiones, principalmente desde la década de los 20, y más aún desde el primer auge petrolero. Es un territorio que principalmente en la zona norte ha estado atravesado por distintos bloques petroleros, bloques de concesión petrolera.
Actualmente también una problemática grave tiene que ver con la minería ilegal, la minería informal, pero también la minería vía concesiones. Yo me voy a concentrar ahora en la temática petrolera. Y bueno, es una actividad que comenzó a apuntalarse tempranamente en el siglo XX, desde los años 1920, 1930, comienzan las primeras exploraciones por parte de la empresa Royal Dutch Shell y la Leonard Exploration Company. Después, en los años 60, cuando se descubre, digamos, el primer pozo petrolero en la zona norte, esto comienza, digamos, lo que se diría el primer auge, ¿no? Y ya de aquello, estamos hablando del 60 hacia la actualidad, son varias décadas en que la actividad petrolera se ha concentrado en la Amazonía Norte, en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. Desde el 2002, en varios gobiernos neoliberales hubo interés de ampliar la frontera extractiva hacia la Amazonía centro y sur, pero hubo alta resistencia de organizaciones indígenas como Shuar, Achuar, el pueblo quichua de Sarayaku. En el gobierno de Correa, un gobierno de corte de izquierda ligado al socialismo del siglo XXI, así llamado, el periodo del 2007 al 2017 hubo un contexto de altos precios de los commodities y esto generó también toda una retórica gubernamental que apuntalaba la redistribución de la renta petrolera, generar una inclusión de la Amazonía, crear una nueva Amazonía libre de pobreza y marginalidad, hacía parte, digamos, de los discursos gubernamentales, y principalmente se apuntaló el uso del 12% de la renta petrolera en inversión en zonas de incidencia de proyectos estratégicos. Obviamente, esto generó un impulso para ampliar la frontera petrolera y profundizar también en las zonas donde ya se había radicado. 2017-2020, gobierno de Moreno, caen, digamos, a nivel internacional los precios del petróleo. Y hay inclusive en ese periodo, ¿no? Que el nivel de los precios cae, por ejemplo, a $51 en 2017, a $37 en el 2019, inclusive esto bajó brutalmente ya en la época de la pandemia del COVID, ¿no? A pesar de eso, la actividad extractiva del petróleo continuó en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? En este periodo, en cambio, la discursividad utilizaba frases como responsabilidad ambiental, social. En el 2018 se intenta reactivar la 11ª ronda petrolera, que es una ronda que comenzó en el periodo gubernamental previo y que buscó, digamos, concesionar varios bloques petroleros, alrededor de 13 bloques petroleros en la Amazonía Centro. En el actual gobierno de Lasso, un gobierno de carácter neoliberal, se ha hablado inclusive en cumbres climáticas, el gobierno habla de que se va a extraer hasta la última reserva de petróleo. Este es un mapa en el que ustedes pueden visualizar la Amazonía ecuatoriana y cómo está cubierta por bloques, estos polígonos de los bloques petroleros, ¿no? Los de arriba pueden ver ahí las empresas que operan y lo que está del Permiso, no vemos la ¿no ven? imagen, no, está en la Amazonía ecuatoriana todavía. Ay, qué raro. Oh, qué pena. Y cuando paso a la siguiente lámina, ¿logran ver? No, lamentablemente no. No. Voy a dejar de compartir y voy a ver cómo lo solucionamos porque tengo algunas imágenes que me interesa que ustedes vean. No se estaba compartiendo entonces. Estaba compartiendo, pero en la primero el slide, ¿no? Ya, no estoy... Lo otro puede ser, te comparto, Cristian, y Por vamos... email.
Sí, se me Sí, ocurre, porque no sé, envíame por correo electrónico y comparto aquí. sí, qué penita. Ya, un segundo. Ahí voy. Ya. Ya, ahí te envié, Cristian. Ya, está enviado. Espero que lo puedas abrir. Sí. Sí, qué raro. Sí, no utilizo mucho el Meet, usamos más el Zoom y una plataforma que tenemos en la Sí. universidad. No, Eh, la Universidad de Brasilia contrató este servicio de Microsoft y sí. no es muy bueno, pero tenemos Mm, que utilizarlo. claro, claro, claro. Ok, espero que sí se logre. Sí, la recibí. Ya, Voy a compartir en instantes. Si deseas proseguir, no ok, hay problema. ya. Entonces, bueno, lo que les estaba comentando es que dentro del 2012 al 2018 se apuntaló la 11ª ronda petrolera, ¿no? Esto puso alrededor de 13 bloques en licitación, cubriendo en algunos casos la totalidad del territorio de pueblos indígenas amazónicos, en otros casos el 70% de su territorio. Eso generó una alta conflictividad, presiones, se apuntaló también un proceso de consulta previa, así mal llamado, por la expedición de un decreto, era el decreto 1247, pero no fue un proceso de consulta que siga los estándares internacionales, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, y tampoco se ajustó a lo que la misma Constitución establece, ¿no? Que sea previo, que sea informado, que pueda ser inclusive en las propias lenguas indígenas, adaptado a sus propias formas de toma de decisiones, etcétera. Entonces, lo que voy a presentar ahora tiene que ver con uno de los territorios sobre los cuales se traslapa un bloque, es el bloque 18. Este bloque afecta comunidades del pueblo quichua de Río Anzu, afecta inclusive la ciudad capital de una de las provincias, que es la provincia de Pastaza, y afecta también unas parroquias, ¿no? Parroquias rurales y también los centros urbanos de 3 parroquias. A partir del 2018 hicimos una investigación de campo, una investigación en terreno, que fue una parte como una investigación colaborativa con este pueblo. La idea era generar una documentación de que efectivamente existe este pueblo y que se vería afectado de concesionarse ese bloque petrolero, ¿no? En los estudios de impacto ambiental de la empresa ni siquiera se mencionaba la existencia de tal bloque, ¿no? Inclusive cuando comenzamos a hacer entrevistas con la Defensoría del Pueblo, que es una entidad que ha venido acompañando varios procesos de reclamo en las vías jurídicas, inclusive la Defensoría del Pueblo no tenía existencia de que había un pueblo ancestral en esa zona, ¿no? Cristian, ¿alguna? ¿No hay cómo? Estoy intentando acá, pero no conseguí hacer el upload, pero creo que en instantes lo conseguiré. Ya, ¿será que está pesado por fotos? Puede ser. Ujú. Sí, qué extraño. Bueno, les voy a seguir contando un poco sobre la investigación hasta entrar en el tema, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta investigación en diálogo y en acuerdo con el propio pueblo quichua del río Anzu.
Este es un pueblo un poco sui generis, porque su territorio no ocupa un territorio colectivo, ¿no? Como otros de la Amazonía, sino que este está muy cercano a la capital de la provincia y en cambio la gente recibió títulos individuales o títulos a nivel de grupos familiares de la tierra, ¿no? Como si fuera el mecanismo que se utiliza para titular tierras de poblaciones colonas. Cuando nosotros hicimos el levantamiento de información, pudimos identificar que este territorio, que ahora tienen títulos individuales, era parte de una territorialidad ancestral, ¿no? Si bien algunos habían estado ríos arriba, ¿no? Aguas arriba en el río Napo, esta zona hacía parte, por ejemplo, de cotos de caza, de zonas de cacería, de zonas de pesca. Efectivamente lo tomaban como parte de su territorialidad, ¿no? Sin embargo, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, el IERAC, les entregó títulos en la década del 70 a nivel de 50 hectáreas por grupo familiar. A partir del conflicto petrolero y a partir de las presiones del bloque 28, el conjunto de 6 comunidades que forman este pueblo indígena comenzaron a repensar su territorialidad, a repensarse también en términos organizativos, políticos, y esto les llevó, digamos, a que actualmente ya no se hable de una asociación quichua del río Anzu, sino que se definen como pueblo quichua ancestral, ¿no? Es decir, que la dinámica de las presiones petroleras generaron, digamos, un proceso que motivó un fortalecimiento en cierta medida organizativa, ¿no? Sobre eso podría hablar ampliamente, pero lo que quería concentrarme ahora es más bien en todo lo que para este pueblo quichua, lo que significa los ríos, lo que significa el agua y las ontologías relacionales vinculadas a los yacuzupai o seres del agua. Ok, nada, Cristian, es bien extraña. A ver, no sé qué puede pasar. Dejen ver si intento nuevamente yo misma pasar las láminas. Y de ley tenemos que estar por esta plataforma, porque podemos pasarnos a otra. Les envío rápido un link que tenemos. ¿No hay cómo? No escucho. No sé cómo. Si pasamos a otra plataforma, de mi parte no será posible Grabar. grabar la ponencia, ¿no? Ok, ya. Eh, Déjame ver, voy a intentar. lamentablemente el ¿Por PowerPoint no se qué? abrió, creo que está muy pesado Ya, para déjame mí. ver. Ok, de nuevo. A ver, intento quitar esto. Ya. Ah, ya sé, le voy a pasar, le voy a hacer un PDF. Ah, perfecto. Esto le puede hacer Sí, que sea más ágil. Disculpen por todo el no, lío. sin problemas. Ok, Es comprensible todo esto, ¿no? ya, ahí voy. Ya. Tal vez así sea más rápido. Mm.
Ay, qué lío. No sé qué pasa, que no puedo pasarle a PDF. Chin, chin, chin. ¿No? ¿Será que los mapas me hacen difícil compartir? A ver, presentación. Eso sí. No sé. No. Algo pasa, está muy pesada. Oh, qué pena. Miércoles. Tal vez en la primera vez cuando compartió, Sí, eh, algo estaba pasa. funcionando, pero como está muy pesado, se demoró para transicionar a otros slides, ¿no? Sí, a ver. Voy a volver a salir y volver a entrar. Déjenme hacer eso. Puede ser. Sí, claro, Algún sin problema. problemas. Qué relajo. Ya voy. Bom, pessoal, vamos aguardar um pouquinho ela retornar. E eu vou fazer o seguinte também, eu vou baixar a apresentação dela de novo e Sí, vou compartilhar com vocês. ya. Pantalla compartida. Ok, aquí Vou estoy. tentar compartilhar aqui no chat, talvez algum de vocês consiga abrir na máquina de vocês. Ahí pueden ver. Sí, se puede ver. Se puede ver el mapa ahorita. Se puede ver el mapa Amazonía Ecuatoriana. Es el primero slide. No, ya estoy en otros. Es que no sé por qué no se ve. Estoy ya, ahora estoy en otra página. Para nosotros no ha cambiado. Sí, no sé, Tal vez realmente no sea sé. un atraso, ¿no? Ajá. Ah, Ahora sí, ahora cambió. Sí, ahora cambió. ¿ahora cambió? Sí, Sí, profundización del extractivismo. Ya, perfecto. Si le pongo así, ¿ustedes ven o no? Sí, pero no es síncrono, ¿no? No es simultáneo. Ya. Bueno, Hay de verdad un atraso ya. en Ok. sus comandos ahí para nosotros. Sí, qué raro. Ahí pueden ver lo de profundización del extractivismo, ¿no es cierto? Cierto. Ya. Voy a pasar porque parece cuando le pongo completa es que ustedes no ven. Ahora ven la pantalla del pueblo quichua de Río Anzu y las presiones del Sí, bloque 28. Sí. Entonces, sí, bueno, voy. perfectamente. Ok. Bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Varios de los bloques petroleros y lo que nos interesa es investigar esta parte que está en amarillo, ¿no? El bloque 28, es de lo que voy a conversar y todos estos bloques que ven son aquellos que constaron en la 11ª ronda petrolera. Bueno, la incidencia del bloque 28 afecta varios cantones de la provincia
Y precisamente la plataforma petrolera, como pueden ver en el mapa, se intentó colocar en una zona que estaba muy próxima a una de las comunidades del pueblo quichua de Río Anzu, ¿no? Es un pueblo que está conformado por 6 comunidades: Simón Bolívar, Pucayacu, Jatumpaccha, Gavilán del Anzu y San Pablo de Alixungu. Aquí en este mapa, que espero lo puedan ver, ¿no? Tenemos cómo varias líneas de prospección sísmica atraviesan zonas de ríos, ¿no? Está, digamos, una zona donde están muchas de las cabeceras importantes, las cabeceras de algunos de los ríos importantes, que a su vez forman el Pastaza, y otros que finalmente son tributarios del Amazonas. Estamos hablando de la alta Amazonía, ¿no? Y aquí en este mapa, que espero vean, están las comunidades del pueblo quichua de Río Anzu que se verían directamente afectadas por la concesión del bloque. Acá algunas fotografías. Se trata de comunidades que, como ya mencionaba, tienen títulos individuales de sus propiedades a manera de fincas familiares, pero hacen parte de un pueblo quichua y tienen actividades de manejo de huertas, de agroecosistemas, principalmente de subsistencia, pero también están articulados al mercado, por ejemplo, con la producción de papa china. Y bueno, vamos a ver. En los años 70, la Western Geographic Physical hizo estudios de prospección sísmica, es decir, que ya desde antes de la 11ª ronda petrolera ya había un interés por la extracción petrolera en este territorio, ¿no? Entonces, desde los años 70, en el 97 entró una siguiente compañía, la Tripetrol, una compañía norteamericana, y en esos dos momentos hubo una fuerte oposición. Inclusive en el 97 los miembros de las comunidades lograron sacar a la empresa, ¿no? Y evitaron, digamos, que se efectúe las detonaciones de la sísmica. 2011 hubo un nuevo catastro petrolero y esto tiene que ver con lo que ya mencionaba, la 11ª ronda petrolera. 2012, el decreto ejecutivo reglamenta procesos de consulta que, como ya decía, no se ciñeron a estándares internacionales. Algo que nos llamó la atención es que obviamente este bloque petrolero se asienta en una zona muy importante. Está al oriente de un parque nacional, de un área protegida, el Parque Nacional de Anganates. Es un humedal Ramsar por parte de la UNESCO, reconocido como tal, y es una zona transicional entre la cordillera de los Andes y la llanura amazónica. Lo más complejo es precisamente que la plataforma se iba a ubicar entre 1.300 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, en una zona donde se encuentran varias de las nacientes de ríos importantes como el río Tigre y el Anzu, ¿no? Que nacen de vertientes que parten desde esta zona. También aquí hay aguas subterráneas. Bueno, ¿cuáles eran las preocupaciones del pueblo quichua de Río Anzu? La contaminación de las nacientes de los ríos, que afectarían el acceso a pesca, una fuente importante de la subsistencia familiar, las afectaciones de los suelos, con repercusión también en los cultivos de consumo y comercialización, ¿no? Los ríos son espacios de relaciones entre los grupos familiares, son espacios donde se efectúa el lavado de la ropa. También en los ríos se realizan actividades lúdicas, los niños, las familias en general juegan en el río, se bañan en el río, ¿no? Entonces, todo esto, digamos que preocupaba a las familias, ¿no? El tema de la posible contaminación que habría con respectivas repercusiones a nivel de su salud. Aquí algunos dibujos, no sé si logran ver. Cristian. Hola. Sí, ahora está perfecto, Ivette. Okay, ya. Sí. Entonces, bueno, estos son algunos de los dibujos que hacían los niños, ¿no? Sobre las comunidades. Este es San Pablo de Alixungu, ¿no? Y el río Pasuyacu.
Esta es otra fotografía de San Pablo del Lixungo y obviamente los ríos hacen parte, digamos, del paisaje vivido por las comunidades, ¿no? Hace parte también la pesca, es muy importante para sus medios de vida, ¿no? En la perspectiva de los hombres de las comunidades, el territorio de Gavilán de Lanzu se afectaría porque se contaminarían los ríos, los peces se morirían. Se hablaba del ruido que podría generarse con la entrada de trabajadores petroleros, ¿no? El río es una naturaleza que nos da vida, decían, ¿no? Los animales se huirían y había todo un temor a que se contaminen los peces, ¿no? En la perspectiva de las mujeres, el petróleo daña la tierra. El petróleo afecta a los ríos, ¿no? El petróleo va a afectar a nuestros cuerpos, decían, porque van a venir enfermedades y calor. Podemos coger alguna infección, alguna enfermedad, nos decían en las entrevistas, ¿no? El tema de los peces que se podrían contaminar, sobre todo la carachama que hay en el río Pucayacu, ¿no? Estos peces no podrían existir si se daría la contaminación, ¿no? Entonces, podríamos ver primero como un nivel de una materialidad afectada, ¿no? De medios de vida afectados. Pero algo que vamos a profundizar es en las ontologías del agua, ¿no? Yacu en quichua. Las actividades petroleras son vistas por miembros de las comunidades como una afectación al suma causai, que en quichua significa buen vivir, como una proyección de vida que se busca alcanzar. El río es suma causai, una vida amplia, vivir sano, no con enfermedades. La llegada de la exploración petrolera sería destructiva para el suma causai, para el buen vivir. Suma causai en las concepciones quichua se puede subdividir en un causac yacu, es decir, tener agua viva, agua con plenitud. Causac sacha, selvas, ríos sin contaminación, con entidades, con espíritus. Causac rumi, las piedras de poder, ¿no? Todo eso se comenzaría a desaparecer por los impactos petroleros, nos decía Francisco Grefa de la comunidad de Gavilán de Lanzu. Dentro de la dimensión ontológica, se considera que las actividades de explotación petrolera afectarían a espíritus y entidades que hacen los ríos vivos. Los supai, el sama y la fuerza de poder de las cochas, de las lagunas, de las piedras, de las cavernas, todas pierden su debilidad. Su fuerza de vivencia natural se vería afectada. Las pozas de los ríos, las cavernas, concentran áreas donde habitan entidades. Son de gran importancia cultural. Estos distintos seres pueden verse afectados por las actividades intrusivas del bloque 28, que disminuiría no solo, digamos, la abundancia de los peces, ¿no?, sino también el alejamiento de la fauna aledaña con consecuencias en los medios de vida. Las actividades petroleras claramente afectarán a los supai, que son amos de los animales, y van a repercutir en su alejamiento. Los supai, en una de las entrevistas se nos decía, son los amos de los animales. Por ejemplo, la boa es el ama o el amo de los peces. Si el petróleo se explota, el petróleo se derrama, entonces los dueños de los peces se van. El petróleo es un veneno muy fuerte que causa enfermedad. Los supai se alejarán. Hay supai que son dueños del monte, hay supai dueños de los animales, de las aves. Los supai se alejarían completamente. Conforme a la cosmovisión quichua, la salida de los espíritus o dueños de lugares ocasionan esterilidad del lugar. Esto implica una huida permanente de los animales. Las aguas se secan, se mueren, ¿no? Con operaciones petroleras, los animales se espantan, al igual que los dueños, como el amasanga, que es espíritu dueño de la selva. Bueno, para las poblaciones amerindias y varias otras, estas difieren no solamente en términos de sus culturas, sino también en términos de sus naturalezas, en la manera en que ellas construyen relaciones entre humanos y no humanos, dice Latour.
Las sociedades no modernas basan sus relaciones con lo no humano desde ontologías no naturalistas que no hacen la separación naturaleza de cultura. Desde ontologías animistas relacionales que incluyen a otros que humanos, como animales, plantas y espíritus. También Santos Granero nos habla de objetos y sus formas de animidad o vida oculta. Entre todos se forman relaciones, interacciones compartidas. Las cosmologías amazónicas, conforme Philippe Descola, despliegan una escala de seres en que las diferencias entre hombres, plantas y animales no son de grado y no de naturaleza. Existe, según su Ralliés, una consustancialidad que engloba a todos los seres del cosmos en una vasta comunidad ontológica, donde hay seres sintientes con agencia e intencionalidad. Lo mismo para Viveiros de Castro propone considerar las ontologías amazónicas como multinaturalistas. El mundo habitado por diferentes especies de sujeto o personas humanas y no humanas. Bueno, para los quichua y las quichua amazónicas del territorio, o alpa en lengua quichua, el mundo social incluye varios no humanos, plantas, animales, ríos, árboles y fenómenos meteorológicos. Hay una textualidad, una comunicación, interacciones entre estos. Se pueden hablar, pueden enviarse mensajes a través de los sueños. Todos los seres vivientes, las cosas animadas, inclusive las piedras grandes, las piedras de poder, tienen cuerpos imbuidos con samay. Samay en quichua significa soplo, substancia, alma, que en el proceso de la vida y la predación es continuamente disuelto, reconstituido y recirculado entre las subjetividades del territorio. En la zona de estudio, por ejemplo, en la comunidad de Gavilán del Anzu y en general en las comunidades del pueblo quichua del río Anzu, hay lugares de la selva o sacha, también las fuentes de agua del yacu, donde ciertos seres o fuerzas inclusive no permiten entrar fácilmente. Las cascadas, ríos, cerros pueden ser celosos y se pueden enojar, ¿no? Causa sacha, selva viviente, tiene paju. Paju es poder, una energía que proviene de la selva. Cuando se entra las personas sin permiso a la selva, cuando pescan, llueve para que no cojan más peces los extraños, ¿no? Bueno, en general, las lagunas, cerros, pozos del río, todos tienen espíritus. Los supay pueden ser femeninos, masculinos o inclusive andróginos. Pueden cambiar de forma. En relación al agua, se habla de las yacuwarmi. Las yacuwarmi, o seres del agua, femeninos, cuando el hombre duerme con su esposa, les celan, les molesta y hasta les botan. Son celosas. En encuentros suelen llevar a otros lugares que funcionan como un nodo de conexión con otros mundos, adentro en el cerro o adentro en el río. Los yacurrunas son los seres más poderosos del río, de la laguna, actúan como dueños de todas las demás vidas lacustres. Generalmente usan a las anacondas a manera de cinturones o como si fuesen sus hamacas. Entre su poder está la capacidad de alejar intrusos, provocando truenos, relámpagos, lluvias, remolinos y olas en el agua. Una de ellas, por ejemplo, es la Paccha Warmi en la comunidad de Hatun Paccha. En lo que respecta a los ríos, riachuelos, esteros y otros cuerpos de agua, se consideran las comunidades quichua del Anzu, hay entidades responsables de la abundancia de los peces. La boa, la anaconda, es la yacumama. Donde se encuentran, siempre habrá peces. Y bueno, hay varios relatos, ¿no?, que nos habla, por ejemplo, de los yachaks, de los chamanes, que tenían una conexión con espíritus tanto en el agua como en el monte, ¿no? Hay algunos chamanes de la comunidad que ya han fallecido, pero que ellos tenían y habían recibido su sabiduría justo yendo a los saladeros y a los espacios acuáticos, ¿no? La yacumama, por ejemplo, nos cuenta Pablo Grefa, dirigente de la comunidad de Pucayacu, cuyo abuelo fue chamán. Nos decía que él tenía una yacumama, una boa en el Anzu, en la parte de arriba por las cavernas, bien grande debajo de las rocas.
había dificultad el rato de irse a bañar, ¿no? Pero era la boa o el espíritu del agua con la que se conectaba este chamán, ¿no? Aquí varias fotos del río Anzu y del río Arajuno, ríos de poder. En las pozas hay Supayguarmi, que se presenta como una mujer muy bella, de cabellera larga y clara. Se le asocia a la boa, Yakumama, o se le denomina también Sunki. Cuando los hombres van a pescar, puede que se encuentren con una Supayguarmi, que les proporciona muchos peces. Cuando por repetidas veces la Supayguarmi les entrega pescados en abundancia, los hombres se percatan de lo que ocurre, ¿no? También le pueden llamar sirena. Esta mujer les hace perder, les hace olvidarse, les hace unirse junto a ellas. E inclusive hay relatos de que han sido transportados al mundo subacuático, donde se les transfiere poderes chamánicos. Las relaciones que se establecen pueden perdurar por mucho tiempo. La persona deviene en yachak, sabedor, suele acudir continuamente al lugar o incluso conformar una familia alterna a la suya en el mundo terrestre. Y bueno, hay varios relatos, ¿no?, que nos hablan de la Yaku-Warmi como una mujer sirena, pelona, ¿no?, que vive allí. En el puente del río Anzu, de abajo, ahí vive. Con mis propios ojos la vi. Sirena bonita con pelo asomó, nos decían. En Xuarchicham, Sunki, en Quichua, Yakumama, que son parte de la gente del agua. Existen relaciones que se constituyen entre el mundo terrestre y el acuático, y hay estas dinámicas también de transformatividad, ¿no? Varias personas en las comunidades del Anzu relatan que la Yaku-Warmi, Yakumama, la boa, que está en los ríos, escoge a la persona, ve alguna capacidad en esta persona para llevarla. Incluso, como les decía, conformar una familia en el mundo subacuático. Hay varios relatos sobre estos encuentros, sobre estas formas de inmersión en el mundo subacuático y de enseñanzas que se aprenden allí, ¿no? Bueno, fuimos también georreferenciando algunos de los sitios de donde habían estos relatos de encuentros, de inmersiones en el mundo subacuático. Y voy a pasar ahora a abordar la cosmopolítica, ¿no? La cosmopolítica del agua. El agua está inmersa en relaciones sociales que pueden ser leídas desde el género, el extractivismo y el capitalismo. La relación entre territorios, aguas y cuerpos en los procesos de defensa territorial se posiciona fuertemente en la Amazonía ecuatoriana. El agua es una articuladora para pensar el territorio y la lucha por el territorio. El agua está siendo un elemento politizador de las comunidades indígenas y de las mujeres. Más allá del Ecuador, también vemos cómo, por ejemplo, en la Amazonía colombiana, el río Atrato se le ha atribuido ya el reconocimiento como sujeto de derechos, ¿no? Y así varios otros casos. Las ontologías relacionales también pueden trasladarse al ámbito de lo público, generando transformaciones en el ejercicio de la política. Es así como Isabel Stengers, Marisol de la Cadena, nos hablan de una cosmopolítica. Ciertas demandas tienden a generar disturbios en las agendas políticas convencionales y las políticas indígenas pueden exceder la política liberal y moderna tal como la conocemos. Presencias inusuales, entidades conjuran la esfera de la política. Aparecen en protestas sociales, generan una ruptura con la política moderna, con potencialidad de resquebrajar los antagonismos hegemónicos. De la Cadena, por ejemplo, hace mención a la cosmopolítica de los Earth Beings, de los seres tierra, de los Tiracuna, Apu de los cerros o montañas sagradas andinas en el Perú, ¿no?, que son apuntalados desde los Andes en luchas y en demandas legales contra la minería. En la Amazonía, lo que vemos es que estarían emergiendo cosmopolíticas del agua, de los seres agua, de los Yakumama, de las Yaku-Warmi y sus entidades. Causa Xacha, selva en plenitud, causa Yaku, ríos, espacios de agua en plenitud, aluden al opuesto de espacios contaminados con intrusión de terceros actores.
y obviamente están generando un disturbio de la política convencional cuando se los posiciona aludiendo a un cosmos constituido por múltiples divergentes mundos, resurgiendo otro tipo de antagonismos que procuran una política pluriversal como la plantea Arturo Escobar. Voy a referirme a varios itinerarios de movilización. En el 2018, las comunidades del pueblo quichua de Río Anzu comenzaron a alertarse sobre el ingreso del consorcio Bloque 28, un consorcio constituido entre la empresa ENAP de Chile y la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador, ¿no? Comenzaron a ingresar los ingenieros, nos decían, ¿no? A realizar talleres para hablarles del bloque, y obviamente esto alertó a las comunidades, ¿no? Las comunidades comenzaron a buscar apoyos a nivel organizativo, a buscar apoyo en juristas, en abogados, se aproximaron a organizaciones que trabajaban en la zona, una de ellas la ONG IQBS. Y a través de esta organización comenzaron a abordar sobre derechos colectivos, sobre la consulta previa libre informada, ¿no? En octubre del 2018 efectuaron una asamblea en San Pablo de Alixungo. Tomaron la decisión de no permitir las actividades extractivas en su territorio. 2019 acudieron a la Defensoría del Pueblo y se efectuaron recorridos por el territorio para mostrar, decían, los lugares de importancia cultural, ¿no? En medio de esos recorridos se hablaba junto con abogados, junto con miembros de organizaciones de apoyo de las nacientes de los ríos y de los Supay Warmi, de los Yacu Supay del agua, ¿no? Como agentes y como entes de los que depende también esos ríos vivos. Se iniciaron diálogos también estratégicos con otros actores, se apoyaron, por ejemplo, en la organización Quichua Paquiru, una organización a nivel de federación, y comenzaron también a aproximarse a otros pueblos quichua sobre los cuales también iba a afectar, digamos, el bloque petrolero, ¿no? La comuna Canelo, San Jacinto, el pueblo quichua de Santa Clara. Entonces, también se comenzaron a dar interacciones con activistas urbanos, inclusive con el vicariato, el obispo de Puyo, entre otros. Bueno, hay varias fotografías de las asambleas. Se conformó en el 2020-2021 el Frente de Defensa por el Agua y la Vida Yacu Supay, ¿no? Es bien interesante porque sus ontologías relacionales ligadas al agua también se fueron catapultando ya en este escenario de coaliciones multiactor, ¿no? Se forma inclusive el Frente de Defensa y adopta el término de Yacu Supay, ¿no? De estos seres agua. Y esta coalición estaba conformada por biólogos de la Fundación Sumacausa In Situ, activistas urbanos de Aguanta Pastaza, el colectivo de geografía crítica, incluía artistas, organizaciones indígenas y el vicariato. El vicariato se unió a esto a partir de planteamientos de Laudato Si, ¿no? Se adopta el icono de Yacu Supay inicialmente con la importancia que tienen las ontologías quichua, el papel del mundo relacional, el papel de los Supay y de las entidades del agua, ¿no? Direccionando esta idea de guardianes del agua. Desde el Frente Yacu Supay se efectuó una campaña también para ir sensibilizando a la población urbana y de las comunidades sobre los impactos que generaría el bloque 28. Hubo un encuentro, por ejemplo, en el 2020, ya en plena pandemia, y se apuntaló la propuesta de una acción de protección a ser planteada por el pueblo quichua de Río Anzu. Entonces, en el inicio de la constitución de una coalición, las ontologías quichua relacionales entraron en diálogo con otros discursos del ambientalismo, de la defensa de la casa común, cuál era el lenguaje usado por el vicariato, ¿no? La defensa de ciertas especies emblemáticas, como lo apuntalaban los biólogos de la Fundación Sumacausa In Situ, ¿no?
En septiembre del 2021, en la ciudad del Puyo, el Frente de Defensa por el Agua y por la Vida, Yacu-Supay, desarrolló una marcha en rechazo a la prospección petrolera. Se denunciaba que 7 caudales de agua estarían siendo contaminados a causa de la explotación petrolera. Se pedía a las autoridades que detengan estas acciones y que se respeten los derechos de la naturaleza. Es allí que también se va, digamos, enlazando los Yacu-Supay con esta noción de derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución del Ecuador en el 2008, ¿no? Ahora, la reflexión a la que quiero llevar es cuál es el alcance que tienen las cosmopolíticas del agua. El Frente Yacu-Supay partió inicialmente de ontologías relacionales, pero estas, en nuestro análisis, no necesariamente se canalizaron ya en la esfera de lo público, en las marchas, en los plantones y tampoco en las acciones legales. Otras narrativas fueron tomando terreno con base a ontologías naturalistas vinculadas a la conservación. Entonces, fueron ganando terreno otros relatos, otras metanarrativas como precautelar el oxígeno, cuidar la selva amazónica ralentizando el cambio climático. Se hablaba de esta zona como un hot spot de biodiversidad y endemismo, etcétera, ¿no? Y aquí vemos algunas, inclusive, de las frases que aparecían en las redes sociales del Frente Yacu-Supay, ¿no? Bueno, aquí voy a hablar de conexiones parciales, ¿no? Hay ontologías relacionales que están presentes en los posicionamientos del pueblo quichua de Río Anzu en el marco de esta coalición indígena ambientalista antiextractivista que se conformó en Pastaza. Han tenido las ontologías relacionales cierto alcance en configurar una cosmopolítica de los seres del agua, Yacu-Supay, que confrontan el avance de las fronteras extractivas del petróleo, interpelando la política moderna. Las coaliciones, no obstante, suponen encuentros interculturales que no están exentos de malentendidos mutuos sobre la naturaleza, la conservación y la cultura. Como dice de Sousa Santos, hay ciertas violencias cognitivas, reconocimientos erróneos, visiones estereotipadas sobre los pueblos indígenas que ocurren muchas veces también de parte de sus aliados y que limitan la comprensión de la enacción de múltiples mundos en que intervienen humanos y más allá que humanos. Se producen equívocos al interpretar sus movilizaciones como una ecopolítica indígena o giro ecoterritorial, como lo plantea Svampa, o lo que dice Lev, la ambientalización de las luchas indígenas. Conexos malentendidos se han producido también al interpretar las luchas amazónicas como una etnopolítica enmarcada en el multiculturalismo, como una cuestión limitada a obtener reconocimiento y a la defensa y titulación de territorios étnicos per se, siendo algo más lo que los pueblos indígenas, como el pueblo quichua de Río Anzu, a pesar de, como les explicaba, estar muy cercano a zonas urbanas, lo defiende. De parte de las dirigencias indígenas, no obstante, también se dan apropiaciones intencionales de las narrativas ambientales. Se adopta también un lenguaje naturalista enunciado por sus aliados ambientalistas, conforme al éxito que avisoran en los escenarios públicos. Sobre esto trabajan Sepe, Guerazo, Jarrett. Las adopciones o incorporaciones hacen parte de la construcción del ser, cuerpo y de las subjetividades políticas de los nativos amazónicos, a través de sus contribuciones generativas, creacionales y socializantes de una variedad de humanos y no humanos. La población quichua amazónica abarca, como dice Usendowski, un complejo de múltiples identidades, con una vida social, ontologías relacionales, pero que también incorporan elementos de las otras sociedades con quienes conviven, lo que incluye a sus partners, aliados y sus narrativas naturalistas, del hotspots, de la conservación, de los sistemas Ramsar, etc.
multidimensionales de efectos y trade-offs se dan en las coaliciones en el marco de los procesos de acomodación, intercambio y contestación de las diferencias ontológicas que se dan en las mismas. Seres del agua que animan a los ríos son parte de relaciones contenciosas en las interacciones y coaliciones que los pueblos indígenas conforman con una pluralidad de actores que incluyen ambientalistas. Tales posicionamientos de defensa del agua tienen ontologías relacionales que están alcanzando ciertos espacios jurídicos como las cortes, pero que terminan siendo traducidos por los juristas aliados al lenguaje de los derechos de la naturaleza. Que otros seres sean reconocidos como sujetos de derecho emplaza el ámbito de los derechos más allá de lo humano, apuntando cierto camino por fuera del antropocentrismo, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Considerando y comprendiendo el sentido que tienen las ontologías, en este caso, de los Yacuzupai o de los seres del agua. Los conflictos por el agua en las dinámicas extractivas no solo son manifestaciones de luchas por derechos humanos, sino que constituyen luchas cognitivas de praxis por la defensa de mundos de vida, basados en complejas redes de relaciones entre humanos y no humanos, lo que algunos autores denominan pluriverso. Incluir a seres del agua, posicionarlos como alteridades radicales en la política moderna, implica considerar su agencia, que se los tome también en cuenta en decisiones del desarrollo o de la ampliación de las fronteras extractivas en la Amazonía. Esta cosmopolítica nos lleva a compromisos ecoetológicos, un ethos, como lo plantea Stengers, que hace reconocer existencias de sujetos y entidades como agentes que inciden en las vidas colectivas y en las posibilidades de la vida misma. La agencialidad quichua se inserta dentro de luchas en red, en coaliciones ambientalistas, en coaliciones que interviene también la Iglesia Católica a través del Laudato Si, otros actores con diferentes políticas de la naturaleza, dentro de articulaciones situadas histórico-políticas de mundos socio-naturales en que se dan conexiones parciales. Como conclusión, en la interlocución con otros actores y en las coaliciones entre actores emerge una cosmopolítica en el sentido de lo constituido por múltiples divergentes mundos. Dentro del frente Yacuzupai, en la dinámica adoptada en estas estrategias comunicacionales, políticas, ontologías relacionales quichua, que motivaron inicialmente una cosmopolítica basada en seres del agua, lo que veíamos en la investigación que realizamos desde Flaxo fue que estas ontologías que motivaron posicionamientos en contra del bloque, ya una vez que se ingresa dentro de estas coaliciones, fueron desplazadas por otras narrativas, ¿no? Alusivas más a las fuentes hídricas como recurso, a la mención de los hotspots de la biodiversidad. Los biólogos identificaban especies bandera, bioindicadores de la calidad del agua, con la finalidad de ampliar, digamos, el conjunto de poblaciones, inclusive sensibilizar a la población urbana, pero fueron ganando terreno otras narrativas que aluden a ontologías naturalistas bajo criterios de información técnico-científica, ¿no? Y a la larga, inclusive algunas de las dirigencias también las fueron adoptando, ¿no? En las coaliciones puede ocurrir lo que Viveiros de Castro señala: la traducción entre mundos puede resultar en una equivocación no controlada, ¿no? Que identifica aparentes sinónimos culturales como homónimos equívocos dentro de intentos de comunicación entre distintos mundos. El caso nos lleva a pensar en una inconmensurabilidad entre las relaciones hidrosociales indígenas y el régimen convencional dominante, aún dentro del activismo anti-extractivo, qué decir del Estado y las empresas petroleras, ¿no? La cuestión entonces está en el tema de la legibilidad, cómo se comprende
la conmensurabilidad de las relaciones ontológicas quichua entre humanos y extrahumanos, seres sintientes, habiendo sido históricamente estas ontologías silenciadas, aún hay dificultades para su conmensurabilidad, ¿no? Tal como lo plantean Povinelli de la Cadena y Blazer. Bueno, hasta allí dejo de compartir. Excelente, muchas gracias, Ivete. Ha sido una ponencia magnífica, ¿no? Con muchos aportes teóricos, conceptuales, empíricos y todo esto. Eh, Ahora voy a abrir para inscripción para el debate. Por favor, fiquem à vontade para fazer a pergunta em português ou espanhol. Eu é que sempre Tá bom. aproveito para praticar um pouco o espanhol, então Vou vamos falando, aproveitar também. tá? Mas está aberto para as inscrições. Uhum. Eu nem tive tempo de reagir com aplausos, Ivete, mas várias Não, pessoas tranquilo. aplaudiram virtualmente. Oh. Tá bom. Espero que se tenha entendido e olhado algumas das lâminas, mais Sim, eu também. além das dificuldades técnicas que Sim, eu tivemos. acho que funcionou bem. Eu peço desculpas pelas dificuldades técnicas da nossa parte, mas eu acho que, ao fim e ao cabo, funcionou muito bem e a gente conseguiu acompanhar também as imagens, mapas e textos. Tá. Ruth, você pode começar, fica à vontade. Ruth. Bom, eu gostaria, assim, eu cheguei um pouco atrasada, né? Então, peço desculpas se eu for perguntar alguma coisa que já tenha sido falada no início da apresentação. Mas eu fiquei muito curiosa, assim, de saber sobre o trabalho de campo, né? Que foi feito, né? Eu notei que nas telas, assim, tem menção às entrevistas, né? Que foram feitas. Tem muitas frases e palavras em Quechua. E aí eu queria que a Ivete falasse um pouquinho sobre como foi realizar esse trabalho de campo e as principais dificuldades. Tá. Sí, nós fizimos uma pesquisa com um grupo, com uma equipe de umas 4 pessoas, não? Eram alunos da Cátedra da Ecologia Política, alunos que tinham terminado já seus estudos. A gente formou uma equipe e tivemos acesso a uma beca, um apoio da universidade para fazer pesquisa. A pesquisa de campo estuvo concentrada en alrededor de 5 meses de campo, nas 6 comunidades, ¿no? A gente se dividiu, ¿no? E os grupos estiveram trabalhando, fazendo etnografia, principalmente com o olhar, ¿no? Observação participante, acompanhamento nas atividades cotidianas das famílias das 6 comunidades, acompanhamento às roças, por exemplo, não? Acompanhamento aos rios, não? Quando as pessoas vão a fazer a pesca, quando eles estão compartilhando no rio, em suas atividades diárias, não? Cotidianas. Além disso, a gente também estuvo em aqueles momentos das reuniões, assembleias, não? Também outros momentos que são sumamente importantes, como as tomadas da guayusa, não? A guayusa é uma planta que cresce nas roças, não? Que a gente cultiva, que as pessoas cultivam, e é uma preparação que se faz, não? Que se calienta a guayusa e as famílias tomam muito cedo, como às 4, 5 horas da manhã, e aproveitam aqueles momentos da tomada da guayusa para contar seus sonhos, não? Em aqueles sonhos, eles relatam histórias de outros tempos, mas esses relatos também são muito vivenciais, não? Que sonham pode orientar suas atividades diárias, não?
Y dentro de esas historias faladas acompañando a Guayusa, también saían, ¿no?, relatos relacionados con os seres d'água, ¿no?, os yacusupai en quichua, ¿no? Então, digamos que a observação de campo, a escuta atenta era importante. Além disso, a gente fez entrevistas à profundidade com lideranças indígenas, com mulheres e homens, e também a gente trabalhou e fez a pesquisa nas aulas de estudo com os niños, com as crianças, não? Nós fizemos dibujos, ¿no? Diseños, ¿cómo se dice? Olvidé cómo se dice, dibujo. Desenhos. Desenhos mesmo. Desenhos com as crianças, não? A gente pedia que eles desenhem sua comunidade, não? Também os contos que há sobre os diferentes animais, animais de água, animais da selva, não? E ali eles também foram, a gente foi recopilando histórias, narrativas também sobre os seres da água, não? Sobre seus encontros, não, com os seres da água. E também a gente fez cartografia social, não? Nós acompanhamos em rutas, em itinerários na selva, na água, acompanhados também de tomar pontos GPS, não? Tomamos pontos naqueles lugares que eles tinham recordatórios, lembranças de encontros com os seres da água, não? Além de outros lugares, não? Precisamente a gente também tomou pontos de lugares onde outras empresas petroleiras tinham intentado fazer explorações, não? Então, também se fizeram grupos focais, não? Com membros, mulheres, homens, crianças, jovens das comunidades, e se fez cartografia social, não? Se fizeram mapas, temos mapas de seus territórios, de los territórios das 6 comunidades, não? E ali também saíam, não? Histórias, relatos presenciais e relatos também míticos, não? Relacionados com estes seres da água, não? E outros seres também da parte terrestre, não? Uhum. Ok. Além disso, perdão, também a gente fez outras entrevistas, não? Entrevistas abertas com outros atores, não? Com os ativistas ambientais da área urbana, com o vicário, com o pessoal da Defensoria do Povo, não? Com aqueles outros que fizeram parte do ativismo, não? Tenho algo também que aclarar, não? A gente também fez parte daquele Frente Yacusupai como Flaxo, não? Então, fizemos parte ativa da coalição, não? Então, ali a gente também tomava nota de aquelas interações que aconteciam lá. Uhum. Muchas gracias, Ivete. Solo una pregunta más que tiene relación. Si hubo alguna dificultad en relación al uso de la lengua quichua. Uhum. Sim, eu compreendo algo da língua quichua. Eu não sou falante da língua quichua, mas quando eu estudei antropologia, eu estudei 4 níveis de quichua, não? Compreendo, não? Compreendo algo, mas a gente também teve tradutores, não? Pessoas da comunidade, por exemplo, em distintas comunidades, para falar com as pessoas maiores, não? Era mais difícil, porque eles são quichua hablantes, não? Já as lideranças mais jovens, eles são bilíngues, não? Falam quichua e falam o espanhol. Então, não houve problemas, não, com eles. Mas, sim, para as pessoas maiores, a gente procurou tradutores, não? Que eram, muitas vezes, membros da mesma comunidade, não? Que acompanhavam
a gente a fazer as entrevistas e nos grupos focais também se pedia a alguém que quiser traduzir. Não? Uhum. Ivete, essa discussão é uma discussão que me interessa muito. Eu tenho trabalhado muito com a leitura dessas referências que você tem usado na sua apresentação e essas informações que você traz respondendo a Ruth me permitem formular a seguinte questão, né? Tá. Qual tem sido, em termos das nossas categorias políticas de representação e participação, os espaços para uma efetiva atuação política das mulheres indígenas engajadas nesse agenciamento político da água, como você menciona, e em que medida essa representação e participação política delas têm sido incluídas, de fato, nos espaços mais institucionalizados da política. O Equador e a Bolívia chamam muito a atenção, inclusive no Brasil, são muito citados como vanguarda da constitucionalização dos direitos da natureza. E a sua pesquisa coloca em primeira mão os limites e oportunidades dessa constitucionalização desses direitos, né? Então, eu queria ouvi-la um pouco sobre isso, né? Sobre essa atuação das mulheres, o seu papel de mediadoras também dos seres das águas nesses espaços mais institucionais da política. Como é que isso tem acontecido? Sim. Eu talvez não falei muito disso, seria toda uma outra questão, mas eu acho que é muito importante, não? Eu acho que as mulheres indígenas na Amazônia têm, desde o 2012, não, alcançado maior visibilidade, não, na esfera do público, na palestra do público. Não? Desde a 11ª ronda petrolera, no governo socialista, por llamarlo así, do governo de Correa, ¿no? Elas conformaram um frente, ¿no? Uma aliança que se chamou Mujeres Defensoras de la Selva, ¿no? Mujeres Defensoras da Floresta. Se formou uma articulação de mulheres indígenas, quichua, shuar, guarani, de várias nacionalidades, de vários povos indígenas. Não? Elas, principalmente, eram da província do centro, da província de Pastaza. Não? Mas agora, aquela articulação de mulheres também está incorporando mulheres do norte amazônico. E o norte amazônico sempre é olhado como um norte que já aceitou atividades extrativas, não? E que moram com aquelas atividades. Não? Sempre se pensa como se as populações amazônicas do norte são passivas à atividade extrativa. Não? Mas o que agora acontece é que esta articulação de mulheres que começa na Amazônia Centro, que ainda não tem atividades extrativas, exceto um bloque, o bloque 10, que já opera vários, tem como 4 décadas de atividade lá, não? Mas elas conformaram esta articulação de defensoras da floresta, onde também mulheres da Amazônia Norte também estão participando, não? E elas têm feito marchas, não? Caminhadas da Amazônia à capital do Equador, a Quito, a cidade de Quito. Não? Fizeram uma grande caminhada no ano 2015, não? No governo de Correa. Fizeram uma segunda caminhada de mulheres no 2018, não? Também para frenar a ampliação das fronteiras extrativas, e ali elas conformaram um manifesto. Não? Naquela declaração, o manifesto, elas falaram de
uma categoria muito importante, que posiciona também ontologias relacionais, que é o princípio de causa sacha, ou selva viviente, dito no espanhol, não? Selva viva. E a selva viva, não, é uma conceição muito importante para os povos quichua, não? Mas que é compartilhado também com outros povos, não? Guarani, Shuar, em suas próprias línguas. Não? Também se fala de que para que a floresta seja viva, tem que ter entidades, não? Tem que ter aquelas entidades, espíritos, que fazem este espaço um espaço vivo, não? Um espaço de uma abundância de vidas, não? E eles foram, não, quienes plantearam isto ao governo de Correa e depois de Moreno. Não? Agora, neste caso que eu estava falando, especificamente do povo quichua de Rio Anso, não? Como eu estive manifestando, as 6 comunidades, não, em assembleias, em reuniões, decidieron, ¿no? Tomaron la decisión de no permitir actividad extractiva, ¿no? Una vez más, en esta presión de las actividades extractivas, ellos falaron, no queremos esta actividad, ¿no? Y obviamente ellos entran en esta coalición de actores, ¿no? Una variedad de actores, desde biólogos, artistas, como eu já falei, a igreja católica, etc. ¿no? E eles foram com estes posicionamentos, não? Dos seres da água, de Yacuzupa. Pero, como eu já disse, já na interação, foi tomando outras narrativas, foram ganhando terreno. Não? Aquelas narrativas más tecnocientíficas, ¿no? Aquellas narrativas que procuran también ter maior aceitação da população urbana da Amazônia, ¿no? Da cidade do Puyo, por exemplo, ¿no? Donde habita mais população mestiça, ¿no? Também há população indígena lá, ¿no? Mas habitando a cidade. Mas a questão era ganhar maior apoio na população urbana. Não? E ali é que também para procurar uma maior aceitação do mesmo governo, de outros aliados do ambientalismo, não? Também as próprias lideranças, principalmente as lideranças masculinas, elas foram também incorporando aqueles discursos do hotspot, não? Da importância da água, da importância da água para a cidade de Puyo e os centros urbanos também de as parroquias ligadas ou afetadas por o bloque, não? E aí é que estes seres da água foram como ocultos e silenciados uma vez mais, não? Em outro caso, os direitos da natureza também ganham terreno, não? Os direitos da natureza, mas em aquele olhar da natureza no sentido mais das ontologias naturalistas modernas, não? Que finalmente também separam, não? Natureza da cultura. E que vai em outro sentido de falar dos seres de água, não? Desde ontologias mais relacionais. Uhum. Sim. Agora, aqui é importante e estamos em um artigo que enviamos para Latin American Perspectives. A gente trabalhou no papel que uma liderança mulher, não? Brígida Grefa, uma liderança quichua da comunidade da Gavilã do Anso. É bem interessante porque ela, em alguns foros, ela traz de novo o tema das ontologias relacionais, não? Já quando esteja publicado, espero que já pronto,
já cedo, eu vou compartilhar com vocês aquele artigo, não? Excelente. E, bom, é como uma mulher, não? Que está emergindo também como liderança, Brígida, que traz de novo, não? Na esfera do público, aqueles seres d'água. Uhum. Muito bom. Muito obrigado, Ivete. Tainá levantou a mão. Ok. Vou a levantar mi cadeira. Não sei por que se bajou. Já. Ok. Tá. Tainá. Sua pergunta. Primeiro falar que eu adorei a apresentação do trabalho, professora, eu fiquei encantada, assim, porque eu estou pensando em estudar justamente isso, então eu fiquei assim, nossa, que legal, que já tem tanta coisa, e a pergunta que eu tenho é sobre, eu acompanhei uma notícia de que é sobre a inconstitucionalidade da Lei de Recursos Hídricos, daí em 2021. Aí eu queria saber como que, se você sabe um pouco mais como foi isso, se teve, como que foi especificamente aí na região, e também uma outra pergunta relacionada com essas assembleias que tem, como que elas funcionam no sentido do governo, como que o governo vê isso, enfim. As assembleias? Uhum. Exatamente, as assembleias que, por exemplo, essa assembleia que falou que não ia permitir a petroleira. Como que funciona a questão decisória, no sentido de... Porque eles realmente têm força política de impedir isso, enfim, e também como que é visto pelo governo. Né? Sim. Bom, agora a concessão do bloco está parada, não? O governo atual de Lasso decidiu não avançar, não, com a concessão e com as operações no bloco 28. Não? Em parte, eu diria que toda a movimentação, aquela coalição do Frente Yacusupa, se conseguiu seu objetivo, não, de frenar a atividade extrativa. Não? Houve uma articulação campo-cidade ou floresta, área rural e as populações urbanas, não? Digamos, e também este caso teve certa repercussão também internacional, eu acho que foi muito importante, não? O governo frenou, não, sua intenção de avançar com as operações no bloco, mas eu acho sempre hasta quando, não? Hasta quando? Porque muitas vezes, de novo, entra um novo governo e novamente vai tentar, não, poner em operações aqueles blocos da área central da Amazônia, na província de Pastaza, no Napo e na província de também Morona, Santiago, não? Tem agora, eu acho que o governo actual, não, eu poderia dizer que formalmente, não é que reconheça, não, o papel que estão desempenhando aqueles posicionamentos das lideranças indígenas e aqueles posicionamentos desta coalição de atores, não? Simplesmente quando frenou ou cessou as operações, simplesmente falou que suas decisões eram como poner mais interesse em outras áreas da Amazônia, não? Mas o discurso, a retórica governamental é aquela com a qual eu iniciei esta fala, não? Aquela de se extrairá hasta a última reserva de petróleo na Amazônia. Não? Isso em termos gerais, não? Agora, a gente está em um momento político complexo, não?
o governo central cessou as funções do Senado, do Congresso, não? E eu temo que muitas das ordenanças e de novas leis, não, se instalem sem discussões já na Câmara, na Assembleia Legislativa, não? Porque agora temos só como o governo executivo, não, central, que está decidindo coisas, hasta ir novamente a eleições no próximo agosto de 2023. Não? Você me perguntava, não, o que acontece com o tema da inconstitucionalidade da lei dos recursos hídricos. Não? Esta é uma lei principalmente contestada pelas organizações sociais, campesinas, indígenas, principalmente no caso da mineria. Não? A mineria é agora, não, uma das principais ameaças aos territórios indígenas e aos modos de viver, não, das comunidades locais, não só indígenas, também campesinas, não, mestiças, etc. E, bom, esta lei foi contestada, não, principalmente porque contradiz o que a própria Constituição fala, não? Tem como um listado de ordem de prelação dos usos da água, não? E o primeiro ordem de prelação é água para consumo humano, não? No segundo é água, por exemplo, para produção agrícola. O terceiro é água para caudais ecológicos, não? O que significa, não, a procura dos caudais que existem na natureza, não, que deveriam ser precautelados. No quarto e quinto escânio seria já água para fins industriais ou água para fins extrativos, não? Mas isso está na Constituição. Mas a lei de recursos hídricos contradiz o que a Constituição estabelece, não? E por isso que tem sido amplamente contestada, não? Eu diria principalmente pela questão das movimentação que existe para contestar a atividade de extração de minerais, não, no país. Uhum. Bem, a gente ainda tem um tempinho, caso haja alguma pergunta final, eu acho que vai ser a última, para a gente também não Tem abusar. Oi, Tainá. Alexandre, eu acho que está levantando a Acho que a mão. Tainá ainda quer complementar e eu passo a palavra ao Alexandre. Não, é só agradecer, professora, é que agora, como eu falei no início, eu tenho que sair. Você tem que sair. É muito grata e boa continuidade no seminário. E até mais, eu espero. Sim, a gente continua em contato. Que bom que vocês se conheceram. Assim. Muito bom. Thaís, Alexandre, vamos em frente. Parabéns pela apresentação. Eu tenho Olha, uma... Me escuta? Sim, escuta bem, sim. Eu tenho uma pergunta solamente, pero eu creio que você já respondeu. É sobre a rádio, que 28 já se foi, se não se foi, como se hace com congresso cerrado? Ah, tá. O bloco foi concessionado, o bloco foi aperturado para licitação, para o processo licitatório no ano 2012. No 2015, foi concessionado a um consórcio conformado pela empresa petrolera chilena, ENAP, e a empresa estatal petroleira equatoriana Petroequador. Então, 2015 recebem a concessão, 2018 começam a entrar no território onde iam a colocar já a plataforma, principal plataforma, precisamente muito cerca
não, das comunidades do povo que eu falei, não? O povo indígena do Rio Anso. O bloco como abarca, não, uma área muito maior, não só este povo, outros povos indígenas, mas este foi o povo mais ativo na luta inicialmente, não? Por o fato de que precisamente a plataforma ia estar no meio de uma área onde estão as principais nascentes d'água, não? Agora, no 2022, as operações se cancelaram, não? Eu falei, pode ser por toda esta ativa resistência, contestação da parte do frente da coalição urbana, rural, a coalição indígena com aqueles outros atores mais urbanos e do ambientalismo, e a igreja também, mas eu acho que também tem outras explicações, não? E dentro dessas explicações pode ser também que a ENAP de Chile, não, também retirou seu interesse por passar a operar ali, pela mesma conflitividade que preveia ia a seguir existindo, não? E porque o próprio governo, eu acho que tem interesses, não, de outras áreas, não, que têm um interesse maior. Isto não significa que a situação está esquecida, não? Muitas vezes, e o que temos, a gente que trabalhamos já há vários anos, por exemplo, minha pesquisa doutoral também foi feita na província de Pastaza, no caso comparativo do Equador, não? Então, este tema da ampliação das fronteiras extrativas é como uma ameaça que permanece no tempo, não? Se ativa, depois com o mesmo ativismo das organizações indígenas se consegue frenar, mas aquele outro momento entra outro governo e começa novamente a ativar esse interesse de ampliar as atividades também nesta zona. Uhum. Sim, exatamente isso. É um pouco como o caso de Belo Monte no Brasil, que foi um projeto de 1970 e depois foi reativado e implementado. Bom, eu acho que nós, por razões de tempo, o debate está ótimo, a gente vai precisar encerrar por aqui. Eu quero pedir uma salva de palmas aí pela Ivete. Obrigada pela atenção. Imagina, Ivete, o convite deveria ter vindo muito antes e, felizmente, graças aos recursos de videoconferência, a gente pôde te receber aqui e tomara que volte mais vezes. Sim, sim. Eu gostaria também de invitar você, Christian, à minha aula que agora tenho de ecologia política, para trazer alguns casos Que excelente, vai ser um prazer. Legal. Ok. Eu também queria enviar-te alguns artigos que eu poderia compartilhar com vocês. Sim, será ótimo. Sim, de temáticas relacionadas principalmente com os processos organizativos das mulheres indígenas, não? No caso da 11ª Ronda Petroleira, não? Tem alguns trabalhos que eu gostaria que vocês Não, vai ser de grande interesse. E comentar. Ok. Não, vamos receber sim, com todo prazer e ler e seguimos em contato. Seguimos, Quarta que vem, próximo miércoles, será a apresentação do professor Pauliro. Então, estás invitada sí, a participar. Le voy a enviar el link. Sí, por favor, você me sí. envia. Gostaria de escutar-lhe e olhar por estes meios virtuais. Sim. Okay. Bom, um abraço a todos e todas. Boa tarde, Boa abraços. Tarde. Tchau, tchau.